Vamos a ver, ¿qué puedo decir? Básicamente se me ha ido la olla, ¿ok? ¿Para qué voy a ocultarlo? Es verdad. He hecho un mazo el cual está entre una White Winnie y entre una, bueno, pues una Mono White Progress, por así decirlo, una Mono White de hacer target, básicamente, pero que no está ni en un lado ni en otro, básicamente, así de simple. Bueno, pues eso, empecé básicamente haciendo el mazo con Coraje Hogareño, con una carta que últimamente se juega bastante en Pioneer y estándar, y bueno, pues luego metí, oye, dije, pues quiero hacer target y tal, metí de hecho la carta, había un bicho blanco, a ver si está por aquí, lo he quitado, ok, lo he quitado del mazo ya, pero había una carta blanca que no estaba nada mal, que oye, sí que es cierto que para algunos mazos muy bien, que es Luminante Astuta, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que luego empecé a meter otras cartas como pueden ser el Virtuoso Iluminador. Metí también Aspirante Luminarca, por lo cual no tenía mucho sentido con el mazo, ¿no? Por así decirlo. Metí luego Maestra de Filocor por el tema de dañar dos veces, que le hago el strike, ¿no? Básicamente que podemos hacer, bueno, que dañe mucho más, ¿no? Y al fin y al cabo lo he convertido en una White Winnie, la cual también basa mucho en el tema de dopar, ¿no? A veces. Pero bueno, también eso, sin olvidar que es una White Winnie, ¿ok? Con su curvita, por así decirlo. También ponemos token con esto, Espíritu del Clarín. Dije, bueno, como juego mucho de hechizo de coste 1 y coste 2, pues meto Espíritu del Clarín y ya por lo menos pongo tokens, ¿no? Que no está mal. También quise meter protección, ¿no? Porque obviamente los mazos que juegan de heroísmo, bueno, pero de hacer target, ¿no? En estándar, que es progress sobre todo, ¿ok? La habilidad. Los mazos de progress en estándar llevan escudo de Seiri, ¿ok? Para proteger. Y llevan algunas protecciones más que no son tierra, que no son como Landorf, ¿no? Pero se convierte también, bueno, pueden ser 25 de seguridad, ¿no? En este caso. O sea, lleva un poquito de todo. El mazo es un mix entre esa Boros, perdón, entre esa Mono White Progress y una White Winnie que básicamente me he inventado, ¿ok? Llevamos también Postura Valerosa para lo mismo, cargarnos una amenaza muy grande o proteger a un bicho nuestro, ¿ok? Así de simple. Tenemos también, ya por la parte de White Winnie, Optimista, que no está nada mal. Para defendernos un poquito tenemos una Marcha de la Luz Espectral, ¿ok? Y luego dije, oye, ¿por qué no vamos a dopar, no? Pues ya que dopamos, metemos Wandering para poner contadores, que bueno, aparte de todo, nos quita también bichos de en medio, que no está mal. Y metí también a Pesario Intrépido, ¿ok? Aparte obviamente de las Maldan que llevo aquí, más las tierras normales, en total 21, más un par de Landdrops que pueden ser flipables, ¿no? Básicamente es un mazo que yo no sé ni cómo va a ir, la verdad, lo dicho, es un mazo que yo estaba orientándolo a una idea y luego a otra y luego las combiné y quedó esta cosa de aquí, así que no tengo ni la más mínima idea de cómo va a ir en partida, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué tal va, ¿ok? Vamos a descubrirlo, cómo va. Vale, ya en partida he de decir que esta mano es extraña, más que nada. Voy a poner el micro un poquito por aquí, porque muchas veces como tengo la pantalla enfrente, en cada mano porque no está mal, ¿no? Pero como tengo la pantalla enfrente y tengo aquí en general la cámara, ¿no? Con la cual, bueno, pues estoy grabando mi cara, se me hace raro el tema de, bueno, por ejemplo, eso, cuando me dirijo a vosotros, cuando me dirijo en general, que estoy mirando la pantalla, que estoy mirando la partida, ¿no? Es un poquito raro, pero bueno. A ver, ¿por dónde íbamos? Básicamente es una mano rara, tenemos muchos turnos en la mano, así que es cierto que el mazo está plagado de turnos 2, pero me voy a quedar, la verdad. Juega Valky, es un problema, pero bueno, a ver qué me quita. Bueno, Valky sí que es cierto que lo puedo exiliar con la marcha blanca, ok, si quiero. Pero que no es un gran problema. Incluso si quiero al final del turno, yo qué sé, exilio una carta, exilio un espíritu clarín, ¿no? Que creo que ahora mismo teniendo uno va bien, ¿no? No hace falta mucho más. Me puedo quitar un espíritu del clarín para exiliar el Valky si quiero, vaya. De hecho, el frente de mi arca me vendría muy bien ahora, así que lo voy a exiliar. X igual a 2. Y me llevo por delante en este caso el Valky. Sí que te lo he dicho, he perdido una carta por el camino, pero en general dos espíritus del clarín, bueno, son buenas cartas, ¿no? Pero que me refiero que no eran totalmente necesarios. Voy a hacer primero Maestra Filocor. Si consigo sobrevivir, oye, pues ya le empiezo a dopar con Aspirante Luminarca, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver qué tal va. Parece una Golgari Midrange, ¿no? Básicamente una Green Rock, parece que es una Rock, ¿no? Básicamente. Así que no tengo ni idea cómo va a ir este pairing, pero lo que sé que es a pegar de 6 turnos. Puede tener una ira, puede tener lo que sea, pero yo voy a pegarle de 6 en el turno, ¿ok? Contador aquí, que no está mal. De hecho, para ello metí esa carta, el Coraje Hogareño, que se juega bastante en Pioneer últimamente. Contador me hace Filocor y pego de 6, que no está mal. Se va a 15, si tiene alguna ira me para la mesa, sí que es cierto. Pero generalmente no creo que lleve. Aún así no sé lo que juega el oponente, no tengo ni la más mínima idea, pero a ver qué es lo que me hace. Mamut de combate, eso me da un poquito igual, la verdad. De hecho, puede pasarle por encima si quiero, vaya. No es un problema para nada. Me voy a quedar enderezado con el escudo de Sehiri, porque creo que va a ser más importante. Contador otra vez a la maestra de Filocor y ahora contador por parte del aspirante Luminarca. Es decir, básicamente tenemos que pegar de 10, básicamente, ¿ok? Es decir, no, con todo no.
Calma. Yo que él bloquearía. No bloquea, vale. Ok. Pues sería 5 vidas. Me quedo obviamente interesado, ¿no? Con el tema de la protección en la mano. Y creo que ya en este punto, si no tiene algo muy bueno en la mano, o algo para matarlo, yo que sé, hacerme sacrificar, no lo sé, mañana combate, vale. No está mal, de hecho creo que puede castear la carta que escoja de aquí, ¿no? En este caso. O no pegar, claro, en el combate, también es una buena opción. Contar en el mamut de combate. Profetiza, es decir, no tiene nada. Y esto me da protección contra verde. Contador ahí, vale, puede castear gratis la carta, ¿no? En este caso. La industria no está nada mal. Pero solo puede ganar 4 vidas. Protección contra verde en este caso y se irá letal. Por mucho que él quiera, vaya. No pega. Es una especie de Golgari Stompy, pero una... yo qué sé, una Golgari rara, muy rara, muy rara. Protección aquí contra verde, obviamente, para que no pueda bloquear. Y son 12. Vale, primera partida bastante bien, la verdad. Facilita, sobre todo por el hecho de que hemos salido bien, ok. Si hubiéramos tenido una mano un poquito más curvada, a lo mejor de 1 al 3, habría sido un poquito mejor, pero no está nada mal. Me ponéis bien la cámara ahí. Madre mía, últimamente tengo problemas con la cámara, pero bueno. Si hubiera sido una mano un poquito más curvada, básicamente habría sido mejor, ¿no? Sin embargo, no me voy a quejar. La maestra Filocor ha hecho su trabajo, no la ha matado cuando debía. Así que, por mucho que quisiera ya la protección contra verde, y pegaba el 12 en el turno. O sea que era suficiente. Vamos a ver qué tal tira. ¿Qué tal sigue yendo? Obviamente Coraje Hogareño lo he metido, bueno, pues en honor, por así decirlo, a Boros Progress, ¿no? Que se juega en Pioneer, que no es una mala carta, para nada. Lo he metido, bueno, básicamente por ello, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo he dicho, una carta que sí que tiene bastante valor, o que está bastante bien, sobre todo por eso, que puedes recastearla 2 veces. Pones 2 contadores y haces target 2 veces. Incluso aquí, esta mano podría ser una mano muy potente. Seguimos nosotros. Podemos hacer turno 2, Virtus Iluminador, es decir, su turno 1, y a partir de aquí, por ejemplo, empezar a doparlo, ¿ok? Empezamos también a confabular y podemos meter un ostión increíble. Vale, Visitante Generoso, puede ser en este caso la Celestia Enchantments, pero puede ser también Naya. Si es Naya es un mazo muy, o sea, es un mazo que tiene mucho menos removal, ¿ok? Mucho más explosivo, sí que es cierto, pero tiene mucho menos removal. Y es fácil pasar por encima, muy fácil. Teniendo estos mesas es muy fácil pasarle por encima a este mazo. Sobre todo por eso, porque es que básicamente dañamos 2 veces, ¿no? Creo que sí juega Naya Enchantments, por lo que tenemos ventaja en este game. Aparte de salir nosotros, ¿no? Es la ventaja que tenemos y... bueno, pues yo creo que voy a tirar de Espectro de Clarín. Voy a poner algún blocker, ¿no? Para chum bloquear, sí que es cierto que está rolla. Pero voy a intentar poner algún bloque, algún chum blocker y... bueno, pues puedo incluso descartar algunas malas de otro Espíritu de Clarín. Vale, si llega a ser necesario, claro. A ver si me da turno. Obviamente no va a atacar. A ver, teniendo yo un 1-1... a ver, esto que daña 2 veces, no creo que ataque. No, ahí está. Pero aún así... voy a descartar Inicia Optimista, que sí es cierto que puedo... en este caso con Inicia Optimista puedo quitarle contadores para destruir encantamiento, pero para mí voy a descartarlo. Bien, así vamos a ver que confabulo, antes que nada. No está mal, pero he dicho, Inicia Optimista. Pegamos de 6 entre comillas, primero son 3, vale, pasan los 6, genial. Lo he dicho, yo creo que él está tranquilo porque tiene removal en la mano. Si tiene removal me quita de en medio el Virtuoso Iluminador, yo he perdido ya. No hay otra cosa que pueda hacer, básicamente. Puedo empezar a poner tokens, que es cierto. Puedo doparlos, que no es mala idea, pero yo creo que la partida se pondría cuesta arriba para mí, pero de una manera increíble, una manera muy heavy. Aún así... vamos a ver un momentito. Bueno, porque me he enderezado por si acaso con la muestra de confianza. Con favor también, sí que es cierto. No sé, por si acaso tenga alguna cosa. Tengo miedo de lo que tenga, Tengo bastante miedo. Pero yo creo que el tema de poner tokens no viene mal, sobre todo para intentar meterlo por arriba. Así que voy a hacer Espíritu del Clarín en este caso. Coraje Hogareño hacia uno target al Virtuoso y ya pondría un par de tokens más. Pues sí, creo que en este pairing van a ser importantes. Aparte del Virtuoso, porque lo he dicho, Virtuoso yo creo que lo di por muerto. Por lo mismo me parece muy raro, pero muy raro que el oponente no tenga nada en la mano.
Obviamente voy tranquilo porque Ira no tiene, ¿no? Pero me parece muy raro eso, que no tenga nada. Para hacerle frente tendrá algo, Exilia, pues probablemente la destruye, ok. Ok, algo que me esperaba. Hagamos tierra, voy a hacer target en este caso. Bueno, podría luego castearlo. Ponía más contadores, pero pegaría de 2. Sí que es cierto que ahora mismo no me hace mucha falta. Tengo un token. Tengo en la mano el corazón guareño. Tengo incluso luego para poner muestra de confianza, para poner varios contadores, ¿no? Es decir, que bueno, tiene Storm básicamente, entre comillas. Sí, es Celestial Enchantments, seguramente. Sí, parece que es Celestial Enchantments. Lo dicho, es un pairing que no es que vayamos mal contra él, ¿no? Pero teniendo removal, bueno, puede ser un pairing mucho mejor que la Naya. Mucho más complicado de jugar. Sin embargo, lo dicho, los tokens nos van a dar la vida. Creo, Creo que gracias a los tokens vamos a ganar esta partida. Pasan 5, no me importa, no pasa nada. Más muestra de confianza. A mí me viene de locos, la verdad. Contador a un token y vigilancia. Contador a otro token y vigilancia. Pongo aparte más tokens y lo que quiero es evasión por el aire. Y voy a pegar con todo, incluso con los espíritus del clarín. Depende de cómo bloquee, tengo en la mano una muestra de confianza para llevarme por delante a algún bicho suyo. O incluso si... Es que no creo que deje entre todo, ¿no? O sea, 9 letal no sé si sería, pero bueno. Voy a cargar al Kami. Aparte, puedo elegir nuevos objetivos. Puedo poner 2 contadores aquí. Y luego otro target, por ejemplo, a un token que vuele, ¿ok? Por ejemplo aquí. Pongo un par de contadores ahí, se muere el suyo. Y acá han pasando... ¿Cuánto estaba? Creo que estaba 13, ¿no? Han pasado 6, puede ser. Tiene que tener una ira. Y ese mazo no lleva iras, obviamente, con CD. Oye, bastante bien, ¿eh? Ojo, mi invento loquísimo está ganando partidas de 2 en 2, ¿eh? Que no está nada mal. Y más contra Celestial Enchantments, que la partida anterior jugamos... ¿Contra qué jugamos? No recuerdo bien. Hicimos Maestra Filocor, jugamos contra una Golgari Stompy rara, ¿no? Que obviamente no contaba mucho, pero oye, esto es Celestial Enchantments, ¿eh? Celestial Enchantments, ojo que es un mazo de metajuego, que es un mazo, bueno, complicado de ganar. Y vaya, la White Winnie esta, White Winnie Progress, cosa rara, que oye, no va nada mal, la verdad. Aparte lo dicho, yo vi muy raro el tema de que, por ejemplo, dejar entrar el daño, que no pegué, creo que eran 6 con el virtuoso. Dejar que entrar el daño por lo mismo. Yo digo, bueno, este tiene remo en la mano. Tendrá para exiliarlo, tendrá para matarlo, postura valerosa, me puedo esperar algo así. Y es lo que ha hecho. Y luego, obviamente, contaba con los tokens, que es súper importante también. El tema de 2 tokens por turno y la evasión por el aire la acaba matando. Una buena que no está nada mal. Tenemos para dopar un montón, aparte de doble espina luminarca y triple, ya de por sí es bastante bueno. Y tenemos aparte iniciativa optimista, hacemos una mano más o menos curvadita, más o menos, ¿eh? Y tenemos para defender un bicho, si es que hace falta, claro. Para hacer una mono white agro, ¿no? En este caso puede ser incluso un mirror. No, mirror, a ver, una mono white agro estándar. Pero no, Boros agro, sí, Boros agro. Aspirante Minarca. Si queremos este pairing sobrellevarlo bien, Aspirante Minarca, sin lugar a dudas. Voy a venir contra un inicio optimista, no voy a atacar. Por el mero hecho de que me gusta quedarme bloqueando, aunque tenga aquí para hacer algo, ¿no? Pero me voy a quedar bloqueando, pero no es por ahora. Aunque tenga removal, si tira ya un rayo de 3 al iniciar optimista, yo por mí perfecto, ya son 3 años menos a la cabeza. Frente a Minarca, bueno. No está nada por su parte. Anda 3, no me lo esperaba, la verdad. Hace como bueno, para hacer el doble lock aquí, sin embargo me esperaba yo que sea algún cubar con fuego, tenía miedo de ello, ¿eh? Por eso no he hecho el doble lock. Aspirante a Minarca de nuevo. Contador sería, la poner doble contador ahí. Puedo incluso poner doble contador inicio optimista, que no es mala idea. Por ejemplo, puedo bloquear. Si intenta tirar algún tipo de removal al inicio optimista, tengo una bendición de seguridad en la mano, que es algo con lo que cuento. Así que creo que sí, no es mala idea. De hecho, a unas malas, con tanto inicio optimista, puedo llegar a cargarme el Kumano, ¿eh? El Kumano, por ejemplo, en este caso es el encantamiento, lo que puedo llegar a matarlo. Vale, por 4 manas. Quizás algún Rayu. Mala señal. No me gusta el tempo de esta partida, ¿eh? Mira que no iba nada mal la mano, pero es que nos está pasando por encima, básicamente.
De adversario no ataca. Sí, fue atacando. Contadora adversaria, me lo podía esperar. El rayo del trueno nos puede dar incluso más por saco de lo que puede darnos la adversaria. Así que creo que voy a hacer doble lock. Obviamente depende cómo bloquee él, ¿no? Depende de lo que elija hacer daño. Vale, bloquea así. Voy a defender en este caso la iniciativa optimista. Suficiente le pongo un contador de escudo, así de simple. Gran top, me gusta. Voy a 9, el único problema, pero lo he dicho, ahora voy a poner un 2-2. Que el 2-2 puede ser un poquito problema, pero tampoco pasa nada. Maestra de Filocor por una parte y luego la ha jugado mal, perfecto. Pues entonces voy a terminar acá. No, yo decía, pongo token y ya he hecho un bloqueo, no. ¿Para qué? Mira que tiene la jugada en la mente, de decir, oye, Espíritu del Clarín primero y luego Maestra de Filocor. No. Mis cagadas monumentales. Son geniales, de verdad. Básicamente ahora poner el contador aquí en la adversaria. Poner el contador tampoco en la parte de contador sobre todo, ¿no? En la Maestra de Filocor tampoco es mala idea. Para en este caso bloquear al token, ¿no? O sea, contador aquí. Y el otro contador al iniciar optimista. Y voy a atacar con las dos aspirantes minarca. Si me queda tradear aspirante por aspirante, para mí perfecto. No la he hecho, ¿no? Pero bueno, por mí era perfecto. A ver qué hace, lo dicho, tengo para bloquear aquí. Depende, es que da un poquito igual donde pone el contador, porque al fin y al cabo tengo para bloquear bien, ok, bastante bien. Y le quedan dos cartas en mano. Tiene que ser Goldspan Dragon, algo con lo que no pueda yo hacer frente y... Pues lo dicho, que con algún rayo del trueno, ¿no? Rayo del trueno tampoco iría mal. Me espera algún jugar con fuego, sin embargo, jugar con fuego lo debería haber tirado al principio de la partida en alguna aspirante minarca. Así que voy a pasar un poco, voy a bloquear como creo que... Bueno, como mejor sería, ¿no? Así. Vale, quizá me mate, como lo he dicho, con el jugar con fuego me mate al inicio optimista. Me lo podría ver venir, la verdad. Yo qué sé, alguna cosa... A ver, ya de por sí es raro que pegara cuando sus dos bichos se morían. Tiene alguna ira, algo... 3 palos a la mesa, puede ser. Algo así, o 3 palos, 4 palos. Mira, es una erupción de turbulencia antes del combate, por lo cual ya da un poquito igual. Y bueno, con el coraje de cariño ya es muy complicado remontarlo. Contar una aspirante luminarca. Pongo un token. Contador a otra y... concede, que madre mía, vaya. La fiesta de los contadores. Es increíble la potencia que tiene la aspirante luminarca, de verdad. Es una carta que al fin y al cabo, durante el combate, sin tú tener que hacer nada, te va a ir dopando a los bichos. Mira, que quiero hacer esto, lo otro. Mira, pues contador aquí, contador al otro. Y hemos jugado con un rol súper defensivo. Hemos atacado una vez en la partida y hemos ganado la partida, básicamente, ¿ok? Ha sido una mala jugada la oponente al final. Es decir, atacar con los dos bichos cuando podías precargarte antes del combate al Maestra de Filocor, no sé. Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil la última partida. Por lo dicho, el oponente no ha jugado bien, así que bueno, da un poquito igual. Bueno, básicamente creo que hasta aquí el vídeo, ¿ok? Creo que no lo he jugado mal y el mazo tampoco está nada mal, aun para ser un mazo inventado está bastante guay. En la descripción lo tendréis, podéis hacer los cambios que queráis, podéis luego coger si queréis, dejadme en los comentarios cosas como... Básicamente, oye, le he hecho cambios al mazo al mazo que has traído, quiero que lo pruebes y tal, yo lo probaré sin ningún problema, ¿ok? Otra cosa, el tema de miembros, si queréis hacer los miembros, ¿ok? Tendréis cositas interesantes, sobre todo, bueno, pues tenéis emoticonos y tal para poner durante las transmisiones en vivo. De hecho, cuando haga directos, de verdad, obviamente van a tener mucha relevancia el tema de los miembros, el tema de los emoticonos, eso. Y bueno, básicamente quiero subir contenido especial, ¿ok? Quiero esperar un poco, a lo mejor un par de semanas, a que haya un par de miembros, algunos miembros, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso. Hay ventajas, sobre todo, en el tema del vídeo, ¿no? Que hay que traer. En el tema del vídeo a traer, ¿no? Tanto en la sección de miembros como en la sección normal, ¿no? Del canal. Los emoticonos, en el tema de los directos, ¿no? Los directos, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, también hay eso, conversaciones y tal, si queréis consejos, yo doy consejos, vaya. E incluso me han planteado el tema de hacer algún torneo de testing, ¿no? Básicamente por Discord, que no será mala idea.
Lo dicho, en la descripción tenéis para haceros miembro del canal, para suscribiros y la lista del mazo, ok, todo lo que queráis. Dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente, ok. Espero que te haya gustado. Adiós.